Hola, hola, amantes de las series y bienvenidos un día más a este espacio donde exploramos mundos fascinantes a través de la pantalla. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien, con ánimos de descubrir nuevas historias porque hoy, prepárense, vamos a hacer un viaje de esos que te dejan huella, de los que te hacen suspirar y de los que te roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, pero no de cualquier manera, sino que vamos a hablar de esas producciones que te atrapan, esas que te hacen amar a sus personajes y que, una vez que las terminas, se quedan contigo para siempre, como si fueran amigos de la vida. Si eres de los que aman las historias intensas, los dramas que te tocan el alma, las relaciones complejas y las culturas diferentes, entonces, este es tu vídeo. Aquí vamos a analizar, a comentar y, sobre todo, a celebrar esas series turcas que nos han marcado y que sabemos que a muchos de ustedes también. Y antes de que se me olvide, si este tipo de contenido te gusta, si eres de los que disfrutan descubriendo nuevas series, de los que aman los análisis y las recomendaciones, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque créeme, tenemos muchas más sorpresas preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura turca. Vamos a empezar esta travesía por Turquía con un clásico que estoy segura muchos de ustedes conocen, pero que no podía faltar en esta lista, Amor Prohibido o, como se la conoce en su idioma original, Aşk Memnu. Uf. Esta serie es un verdadero volcán de emociones, un torbellino de pasiones y un drama de proporciones épicas. La historia de Biter, una mujer hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico y mucho mayor que ella, y como su vida cambia al enamorarse del sobrino de su marido, es una de esas que te deja sin aliento. Más allá del triángulo amoroso, que es el eje central, esta serie explora temas como el deseo, la ambición, las convenciones sociales y la desesperación. Los personajes, cada uno con su propia complejidad, son tan bien construidos que te hacen empatizar con ellos, incluso cuando toman decisiones cuestionables. Y ni hablar de la actuación, que es simplemente magistral. Beren Saat, en el papel de Biter, nos regala una interpretación inolvidable, llena de matices y de una fuerza arrolladora. El vestuario, la ambientación, la banda sonora, todo en Amor Prohibido está cuidado al detalle para crear una atmósfera que te atrapa y te transporta a ese mundo de intrigas y pasiones. Es una serie que no te puedes perder si buscas una historia intensa y que te haga reflexionar sobre los límites del amor y la moralidad. Y si ya la viste, seguro que recuerdas cada uno de sus momentos clave, ¿verdad? Sigamos nuestro camino ahora con otra joya de la televisión turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Ezel. Esta serie es un thriller dramático que te mantiene al borde del asiento de principio a fin. La trama gira en torno a Ömer, un joven traicionado por sus amigos y su novia, y que, tras ser dado por muerto, regresa años después con una nueva identidad, Ezel, para buscar venganza. Esta es una historia de traición, de amor, de redención y de segundas oportunidades. Lo que hace a Ezel tan especial es su narrativa no lineal, los giros inesperados en la trama y la profundidad de sus personajes. Cada uno de ellos tiene un pasado turbulento y motivaciones complejas que los hacen creíbles y humanos, a pesar de sus errores. Kenan İmirzalıoğlu, en el papel de Ezel, es sencillamente brillante. Su interpretación es llena de fuerza y de vulnerabilidad, lo que lo convierte en un personaje inolvidable. La serie también destaca por su ritmo vertiginoso, por sus diálogos afilados y por su estética cuidada. Es una serie que te engancha desde el primer momento y que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. Si te gustan las historias con acción, intriga y drama, Ezel es una de esas series que no puedes dejar pasar. Y ahora, cambiemos un poco el registro y hablemos de una serie que, si bien es más reciente, ha logrado hacerse un hueco en el corazón de muchos, El Inocente. Esta producción nos presenta una historia llena de misterio y drama psicológico que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. La trama se centra en un hombre que regresa a su ciudad natal después de muchos años y que se ve envuelto en una serie de sucesos misteriosos relacionados con su pasado. A medida que avanza la historia, vamos descubriendo los secretos de su familia y la oscuridad que se oculta en su interior. El Inocente es una serie que destaca por su guión inteligente y por sus personajes complejos. Cada uno de ellos tiene sus propios demonios y secretos que los hacen impredecibles. La serie explora temas como el trauma, la salud mental, la culpa y la redención, de una manera muy honesta y profunda. La actuación es impecable, con cada actor entregando una interpretación llena de matices.
El ambiente opresivo y la atmósfera de misterio hacen que esta serie sea realmente adictiva. Si eres de los que disfrutan de las historias con giros inesperados, con un componente psicológico y que te hagan cuestionar la naturaleza de la realidad, El Inocente es una serie que tienes que ver. Ahora, vamos a viajar a otra época con una serie que nos muestra la belleza y el esplendor del Imperio Otomano, El Sultán. Esta producción es una verdadera superproducción que recrea la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia otomana. La serie nos muestra su ascenso al poder, sus conquistas militares, sus intrigas políticas y sus romances apasionados. El Sultán es una serie que destaca por su vestuario deslumbrante, por su escenografía impresionante y por sus personajes carismáticos. Ali Tergenk, en el papel de Suleimán, es simplemente magistral. Logra transmitir la complejidad y la grandeza de este personaje histórico, que era tanto un líder militar como un hombre de familia y un amante apasionado. La serie también explora la dinámica de poder dentro del harén, las ambiciones de las mujeres que luchaban por su lugar en la corte y las intrigas palaciegas. Es una serie que te transporta a otro tiempo y que te sumerge en un mundo de lujo, de poder y de pasión. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, El Sultán es una de esas producciones que te dejará sin aliento. Y ahora, hablando de romance, no podemos dejar de mencionar una serie que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, Pájaro Madrugador o, como se la conoce en su idioma original, Erkencikus. Esta es una comedia romántica que te hará reír, suspirar y enamorarte de sus personajes. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Khan, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul después de un largo viaje. Su encuentro casual cambiará sus vidas para siempre. Pájaro Madrugador es una serie que destaca por su frescura, por su humor y por su química irresistible entre sus protagonistas, interpretados por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie te transporta a un mundo de ensueño, lleno de escenarios idílicos y de situaciones divertidas. Es una serie ideal para desconectar del estrés del día a día y disfrutar de una historia de amor sencilla, pero muy encantadora. Si buscas una serie que te haga sonreír y te deje con el corazón calentito, Pájaro Madrugador es una opción excelente. Continuando con el género de la comedia romántica, vamos ahora con Te alquilo mi amor o, como se conoce en su idioma original, Kiralkask. Esta serie nos presenta una historia muy divertida y original que te enganchará desde el primer momento. La trama se centra en Defne, una joven que acepta un extraño contrato para hacer que el famoso diseñador de zapatos Homer se enamore de ella. A medida que pasa el tiempo, ambos se darán cuenta de que sus sentimientos van más allá de lo planeado. Te alquilo mi amor es una serie que destaca por sus diálogos ingeniosos, por sus situaciones cómicas y por la química entre sus protagonistas, Elçin Sangu y Bararduk. Es una serie ideal para pasar un rato agradable y reírte a carcajadas. Los personajes son muy caebles y la historia te atrapa de una manera muy dulce y tierna. Si buscas una comedia romántica con un toque de frescura y originalidad, Te alquilo mi amor es una opción que te encantará. Y ahora, pasemos a una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares de una manera muy intensa y emotiva, Mujer o, como se conoce en su idioma original, Khan. Esta producción nos cuenta la historia de Bahar, una mujer que lucha por sacar adelante a sus dos hijos tras la muerte de su marido. La serie explora temas como la maternidad, la superación personal, la amistad y el amor de una manera muy conmovedora. Mujer es una serie que destaca por su realismo, por la crudeza con la que aborda los problemas cotidianos y por la fuerza de sus personajes femeninos. La actuación de Özge Özpirinçci, en el papel de Bahar, es simplemente excepcional. Logra transmitir el sufrimiento y la fortaleza de su personaje de una manera muy convincente. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, de la amistad y de la resiliencia. Si buscas una serie que te haga emocionar y que te toque el corazón, Mujer es una opción que no te dejará indiferente. Y hablando de series que te tocan el alma, vamos ahora con Madre o, como se conoce en su idioma original, Anne. Esta producción nos cuenta la historia de una joven profesora que decide adoptar a una niña que sufre maltrato en su familia. La serie explora temas como la maternidad, la adopción, la violencia infantil y la protección de los derechos de los niños. Madre es una serie que destaca por su sensibilidad, por su delicadeza y por la química entre sus protagonistas, Cansu Dere y Beren GKYLDZ. La historia es muy conmovedora y te hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger a los más vulnerables.
La serie te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla y te tocará el corazón de una manera muy especial. Si buscas una serie que te conmueva y que te haga reflexionar sobre temas importantes, Madre es una opción que no te puedes perder. Ahora, vamos a cerrar este recorrido por las series turcas con una producción que ha causado sensación en todo el mundo, Yargı, como se la conoce en español, Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial que te mantiene en vilo de principio a fin. La trama gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus vidas se entrelazan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. Yargı es una serie que destaca por su guión inteligente, por sus giros inesperados y por su ritmo trepidante. Los personajes son muy complejos y su relación es tensa e intensa. La serie también aborda temas como la corrupción, la justicia, la moralidad y los dilemas éticos. La actuación de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es magnífica y la química entre ellos es palpable. Si te gustan los thrillers judiciales con un toque de romance y drama, Yargı es una de esas series que te atrapará desde el primer momento. Y así, llegamos al final de este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Hemos explorado desde dramas intensos como Amor Prohibido y Yezel, hasta comedias románticas como Pájaro Madrugador y Te alquilo mi amor. Hemos disfrutado de series históricas como El Sultán y de dramas familiares como Mujer y Madre. Y hemos terminado con un thriller judicial que nos ha dejado con la boca abierta, Yargı. Cada una de estas series, a su manera, nos ha ofrecido una experiencia única e inolvidable. Hemos reído, hemos llorado, hemos suspirado y hemos reflexionado. Y, sobre todo, nos hemos enamorado de sus personajes, personajes que, como les dije al principio, se quedan con nosotros para siempre. Espero que esta selección les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que añadir a su lista de pendientes. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su compañía es lo que hace que este canal tenga sentido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas increíbles producciones turcas. Y ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que no mencionamos y que creen que deberíamos incluir en un próximo vídeo? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Si les apasionan las series, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que siempre tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos.